Mi hijo me dejó en un asilo la víspera de Navidad y se marchó sin mirar atrás. Yo tenía 67 años, una maleta pequeña y la certeza de que mi propia sangre acababa de tirarme como basura. Pero lo que mi hijo no sabía era que el director de ese lugar resultaría ser la pieza clave para la venganza más brillante de mi vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Alberto Ruiz. Durante 42 años trabajé como ingeniero civil en Madrid. Construí 7 edificios históricos entre 1982 y 2004. Mi nombre está grabado en placas de bronce en estructuras que resistirán siglos. Pero el 24 de diciembre de 2023, nada de eso importó para mi hijo David. Aquella mañana fría, David llegó a mi casa con el rostro tenso. «Papá, tenemos que hablar», dijo mientras empacaba algunas de mis cosas en una maleta azul desgastada. Yo observaba confundido desde el sillón de la sala. «¿Qué haces, David? ¿A dónde vamos?» «Tú no vas a ningún lado. Yo sí tengo que irme. No puedo seguir con esto», respondió sin mirarme a los ojos. Natalia, mi nuera, esperaba en el auto con el motor encendido. Ni siquiera tuvo la decencia de entrar a la casa. El trayecto hasta la residencia Santa María duró 35 minutos. David no pronunció ni una palabra. Yo miraba por la ventana las calles decoradas con luces navideñas, familias caminando con bolsas de regalos, niños corriendo emocionados. Y allí estaba yo, siendo transportado como un mueble viejo que ya no encaja en la decoración. Cuando llegamos, David bajó mi maleta del maletero con movimientos mecánicos. «Aquí te quedas. Ya no puedo contigo. Es lo mejor para todos», dijo finalmente, con una frialdad que me heló la sangre. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Vi cómo subía al auto, cómo arrancaba, cómo se alejaba sin una sola mirada en el espejo retrovisor. Me quedé allí, frente a la puerta de madera pesada de la residencia, con mi maleta a los pies y un vacío en el pecho que parecía tragarse todo. La humillación era completa. Mi propio hijo me había abandonado en Nochebuena, como quien deja un perro en la carretera. La puerta se abrió y salió un hombre de mi edad, tal vez un año menor, con el cabello gris bien peinado y gafas de montura metálica. Me observó con una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar de inmediato. «¿Alberto? ¿Alberto Ruiz?», preguntó con voz incrédula. Levanté la vista, confundido. Aquel rostro me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. «Sí, soy yo», respondí con la voz quebrada. El hombre sonrió con calidez y extendió su mano. «Soy Javier Morales. Fuimos compañeros en la universidad, Facultad de Derecho y Arquitectura, años 70. Tú estudiabas ingeniería civil en el edificio anexo. Compartíamos la cafetería». La memoria regresó como un fogonazo. Javier Morales, el estudiante de leyes brillante que siempre llevaba libros bajo el brazo y discutía apasionadamente sobre justicia social. Habíamos compartido muchas tardes de café y cigarrillos, debatiendo sobre cómo cambiaríamos el mundo. Luego la vida nos separó, como suele hacer. «Javier, no puedo creerlo», dije sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Soy el director de esta residencia desde hace 12 años», explicó mientras me ayudaba con la maleta. «Ven, entremos. Hace frío y necesitas sentarte». Me guió hasta su oficina, un espacio acogedor con estanterías llenas de libros legales y fotografías de residentes sonriendo. Me sirvió un té caliente y se sentó frente a mí. «Cuéntame qué pasó, Alberto. Vi cómo ese hombre te dejó aquí». Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con lágrimas contenidas durante meses. Le conté sobre David, sobre cómo en el último año todo cambió. Las visitas cada vez más escasas, las conversaciones reducidas a peticiones de dinero, la presión constante para que vendiera mi casa. Le conté sobre Natalia, mi nuera, y sus comentarios sobre lo caro que resultaba cuidarme, sobre cómo me sentía cada vez más invisible en mi propia familia. Javier escuchaba con atención,
asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Alberto, lo que te hicieron es imperdonable, pero quiero que sepas algo. Este no es el final de tu historia. Puede ser el comienzo de algo completamente diferente. No entendí sus palabras en ese momento. Estaba demasiado sumido en mi dolor, en la sensación de haber fracasado como padre. Pero Javier tenía una mirada que no había visto en mucho tiempo. Una mirada que reconocía mi valor, que veía más allá del hombre abandonado que tenía frente a él. «Descansa esta noche», dijo poniéndose de pie. «Mañana hablaremos con calma. Tengo algunas ideas que podrían interesarte». Me acompañó hasta una habitación sencilla pero limpia en el segundo piso. Ventana con vista a un pequeño jardín interior, cama individual con sábanas blancas impecables, un armario de madera y una mesita de noche. Me senté en el borde de la cama después de que Javier se marchara. Afuera comenzaban a caer los primeros copos de nieve. Las campanas de una iglesia cercana anunciaban la Nochebuena, y yo estaba allí, en un asilo, abandonado por mi hijo, sin entender aún que aquel momento de máxima humillación sería la chispa que encendería la transformación más extraordinaria de mi vida. Aquella primera noche en la residencia Santa María fue la más larga de mi vida. No logré dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro indiferente de David alejándose en su automóvil. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché pasos suaves en el corredor. Alguien tocó discretamente mi puerta. «Alberto, soy Javier. Vi luz bajo tu puerta. ¿Puedo pasar?» Su voz tenía esa calidez que recordaba de nuestros años universitarios. Abrí y allí estaba con 2 tazas de chocolate caliente. Pensé que tampoco estarías durmiendo. «Ven a mi oficina, conversemos como en los viejos tiempos». Bajamos las escaleras en silencio. Su despacho estaba iluminado por una lámpara de escritorio que creaba sombras acogedoras en las paredes. Nos sentamos en 2 sillones de cuero gastado y durante unos minutos simplemente bebimos el chocolate, dejando que el silencio nos reconectara con aquella amistad olvidada. «¿Sabes qué es lo más curioso de dirigir este lugar durante 12 años?» comenzó Javier, limpiando sus gafas con un gesto que reconocí de inmediato. «Descubrí que la mayoría de las personas aquí no necesitan un asilo. Necesitan que alguien les recuerde su valor». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Tú construiste 7 edificios históricos en Madrid. Lo recuerdo porque seguí tu carrera desde lejos. Leí sobre el edificio de oficinas en Chamartín que ganó el Premio de Arquitectura Sostenible en 2002. Me sorprendió que recordara esos detalles. Fueron buenos años», dije con nostalgia. «Desde 1982 hasta 2004 viví para mi profesión. Cada proyecto era un desafío nuevo. Calculaba estructuras, supervisaba construcciones, resolvía problemas que parecían imposibles. Me jubilé hace 3 años pensando que disfrutaría del descanso, pero te convertiste en invisible para tu familia», completó Javier con amargura. «Conozco esa historia. He visto a ingenieros, médicos, profesores, artistas llegar aquí tratados como estorbos por sus propios hijos, y lo peor es que ellos mismos empiezan a creerlo». Le conté entonces sobre los últimos 2 años con mayor detalle. Cómo después de la muerte de mi esposa Clara, en 2021, David comenzó a visitarme con propuestas para simplificar mi vida. Vender la casa familiar de 120 metros cuadrados en Retiro. Transferir mis ahorros a una cuenta conjunta para mayor seguridad. Firmar documentos que nunca leía completamente porque confiaba en mi hijo. En marzo de 2023 firmé una procuración. Admití sintiendo vergüenza. David dijo que era para facilitar el pago de mis facturas porque yo olvidaba fechas. Nunca olvidé ninguna fecha en mi vida, Javier. Pagué 45 años de hipoteca sin un solo retraso. Pero acepté porque pensé que así le demostraba que confiaba en él. Javier se inclinó hacia adelante, su expresión tornándose más seria. «Alberto, necesito decirte algo importante. Antes de dirigir esta residencia, ejercí la abogacía durante 38 años. Me especialicé en derecho de familia y protección de personas mayores.
Me retiré porque me cansé de ver tanta injusticia desde los juzgados. Decidí que podía hacer más diferencia administrando un lugar donde las personas recuperaran su dignidad. Aquellas palabras me golpearon como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Eres abogado?, pregunté sintiendo cómo algo comenzaba a cambiar en mi interior. Fui abogado, corrigió con una sonrisa. Ahora soy el director de un centro donde ayudo a personas como tú a recordar quiénes son realmente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera la nieve cubría el pequeño jardín, creando un manto blanco bajo la luz de la luna. Este edificio fue construido en 1968. Tiene 55 años y está mostrando su edad. Problemas de infiltración en el techo, humedad en las paredes del ala este. La rampa de accesibilidad no cumple con las normativas actuales. He solicitado presupuestos, pero las reformas costarían al menos 80.000 euros y nuestra fundación no tiene esos recursos. Giró hacia mí con una mirada que no había visto desde nuestros días universitarios, cuando planeábamos cambiar el mundo con nuestras profesiones. Pero tenemos algo mejor que dinero. Tenemos a un ingeniero civil con 42 años de experiencia en construcción y restauración de edificios históricos. Alguien que sabe exactamente qué hacer con una estructura antigua que necesita una segunda oportunidad. Comprendí hacia dónde se dirigía la conversación y sentí cómo mi mente de ingeniero comenzaba a despertar de su letargo. ¿Estás proponiendo que evalúe los problemas estructurales?, pregunté sintiendo una chispa de entusiasmo que no experimentaba desde mi jubilación. Estoy proponiendo mucho más que eso, respondió Javier con determinación. Quiero que seas parte de la transformación de este lugar, no como un residente más, sino como socio en un proyecto que podría cambiar la vida de 32 personas que actualmente viven aquí. Me explicó su visión durante la siguiente hora. La residencia Santa María no debía ser simplemente un lugar donde los ancianos esperaban el final de sus días. Podía convertirse en un centro comunitario intergeneracional, un espacio donde personas mayores con experiencia y talentos compartieran sus conocimientos con la comunidad. Biblioteca abierta al barrio. Talleres de oficios, huertos urbanos. Un modelo completamente diferente de lo que existía actualmente. Pero para lograr eso necesitamos reformar completamente la infraestructura, continuó. Y necesitamos a alguien que entienda cómo hacerlo preservando el valor histórico del edificio mientras lo modernizamos. Alguien como tú. Sentí como las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo parecido a la esperanza. Durante 3 años me había sentido inútil, reducido a un anciano que molestaba a su familia. Y ahora, apenas horas después del mayor rechazo de mi vida, alguien me estaba diciendo que mi experiencia tenía valor, que yo tenía valor. Javier, no tengo dinero para invertir en esto, dije con honestidad. Tengo algunos ahorros, mi pensión y la casa, pero David tiene acceso a mis cuentas por la procuración. Javier sonrió con una expresión que me recordó por qué había sido un abogado tan exitoso. Lo primero que haremos mañana por la mañana es revocar esa procuración. Lo segundo será revisar todas tus finanzas para saber exactamente con qué contamos. Y lo tercero será caminar por cada rincón de este edificio para que tu ojo de ingeniero identifique qué necesitamos cambiar. Nos quedamos conversando hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte. Hablamos de nuestros años universitarios, de las decisiones que tomamos, de los caminos que recorrimos, pero sobre todo hablamos del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía un futuro que valía la pena imaginar. Cuando regresé a mi habitación, ya no veía las mismas paredes. Veía posibilidades. El 26 de diciembre de 2023, mi primera mañana completa en la residencia, Javier y yo nos reunimos en su despacho con un solo objetivo: recuperar el control de mi vida financiera. Había dormido apenas 4 horas, pero sentía una energía que no experimentaba desde mis años más productivos como ingeniero. Necesito que me digas exactamente qué documentos firmaste para David, comenzó Javier con una libreta abierta frente a él. Cada papel, cada autorización, todo lo que recuerdes. Cerré los ojos intentando reconstruir los últimos meses.
La Procuración General fue en marzo de 2023. David llegó con un notario amigo suyo. Me explicó que era para evitar problemas si yo enfermaba, para que pudiera pagar facturas, gestionar mi pensión, cosas rutinarias. Javier anotaba meticulosamente cada detalle. ¿Qué más? Me concentré en aquellos momentos que había preferido olvidar. En junio firmé algo relacionado con mi cuenta de ahorros. David dijo que el banco ofrecía mejores condiciones si la convertíamos en cuenta mancomunada. No presté mucha atención porque confiaba en él. ¿Tienes acceso online a tus cuentas?, preguntó Javier encendiendo su computadora. Sí, aunque hace meses que no reviso los movimientos. David insistía en que él se ocupaba de todo. Me sentía avergonzado admitiendo mi propia negligencia. Durante 40 años manejé presupuestos de construcción millonarios sin un solo error, pero había permitido que mi hijo controlara mis finanzas sin supervisión. Accedimos al portal bancario usando mis credenciales. Lo que apareció en pantalla me dejó sin aliento. Mi cuenta de ahorros, que en febrero de 2023 tenía 65.000 euros, ahora mostraba 43.000. Faltan 22.000 euros, dije sintiendo cómo la sangre se me helaba. Veamos los movimientos, ordenó Javier comenzando a revisar cada transacción. Los retiros habían sido sistemáticos y calculados. 2.000 euros en abril, 3.000 en mayo, 4.500 en junio. La progresión era clara. David había ido aumentando las cantidades conforme yo no reclamaba. El último retiro, de 5.000 euros, databa del 15 de diciembre, apenas 9 días antes de abandonarme en la residencia. Mira las descripciones, señaló Javier. Pago servicios médicos, reparaciones casa, medicamentos especiales, todo justificado con conceptos que parecen legítimos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi hijo no solo había robado mi dinero, sino que había creado una narrativa completa para encubrir sus acciones. Nunca tuve servicios médicos especiales. Mi salud es excelente, y la casa no necesitaba reparaciones de 9.000 euros. Javier imprimió todos los extractos bancarios. Esto es apropiación indebida clara. Con estos documentos podemos iniciar acciones legales y recuperar el dinero. Pero yo no estaba pensando en venganza legal todavía. Estaba procesando la traición sistemática que había sufrido durante 8 meses sin siquiera darme cuenta. Revisemos también tus inversiones y tu pensión, sugirió Javier, abriendo otras secciones del portal. Descubrimos entonces que mi cuenta de inversiones permanecía intacta. 78.000 euros en bonos del Estado y fondos conservadores. No tuvo acceso a esta porque requiere firma presencial en el banco, explicó Javier. La procuración tiene límites. Sumando todo, mi patrimonio líquido ascendía a 121.000 euros, más la casa familiar valorada en aproximadamente 280.000 según la última tasación. No era rico, pero tampoco estaba desamparado. David había robado una parte, pero no había logrado destruirme completamente. Lo primero es revocar esa procuración hoy mismo, determinó Javier, llamando a su abogado de confianza, Raúl Navarro, quien aceptó venir esa misma tarde. Lo segundo es cambiar todas tus claves bancarias, y lo tercero es decidir qué harás con estos recursos. Mientras esperábamos al abogado, Javier propuso mostrarme la residencia completa. Quiero que veas este lugar con tus ojos de ingeniero. Necesito tu evaluación honesta sobre qué podemos hacer aquí. Acepté agradecido por la distracción. Necesitaba enfocar mi mente en algo constructivo antes de que la rabia por el robo de David me consumiera. Comenzamos el recorrido por el ala este del edificio. Inmediatamente noté las manchas oscuras en el techo del corredor principal. Infiltración activa, diagnostiqué tocando la pared. La humedad está comprometiendo el yeso. Si no se atiende pronto, afectará la estructura de soporte. Javier tomaba notas mientras yo examinaba cada rincón con la meticulosidad que había perfeccionado en 4 décadas de profesión. Bajamos al sótano donde Vicente Ortega, el carpintero residente que Javier había mencionado, trabajaba en su pequeño taller. El hombre de 71 años lijaba una mesa con movimientos expertos. El suelo aquí está hundido al menos 8 centímetros, observé. Problema de drenaje. El agua de lluvia se acumula en los cimientos.
Subimos a las habitaciones del tercer piso. Las ventanas eran de marco simple, instaladas probablemente en los años 80. Pérdida térmica enorme, comenté. En invierno deben gastar una fortuna en calefacción. Las habitaciones carecían de luz natural suficiente. Los pasillos eran estrechos e inadecuados para sillas de ruedas modernas. Pero mientras identificaba cada problema, mi cerebro ya estaba generando soluciones. Podríamos reconfigurar los espacios eliminando paredes no estructurales, ampliar ventanas respetando la fachada histórica, instalar sistema de drenaje perimetral, renovar el techo con materiales modernos pero apariencia tradicional. Cada desafío técnico me energizaba de una manera que no sentía desde mi retiro. ¿Cuánto costaría hacer todo lo que estás pensando?, preguntó Javier, observando mi rostro iluminado. Hice cálculos mentales rápidos basados en mi experiencia. Dependiendo del alcance, entre 70 y 90 mil euros para una renovación completa que cumpla códigos actuales y transforme realmente el espacio. Podríamos hacerlo por fases si no hay presupuesto completo. Regresamos al despacho justo cuando llegaba Raúl Navarro, un abogado de unos 50 años con maletín de cuero gastado. En 2 horas teníamos la revocación de procuración lista para firmar ante notario al día siguiente. También recomiendo que hagas testamento nuevo, sugirió Raúl. Protege tu patrimonio con disposiciones claras que tu hijo no pueda impugnar fácilmente. Esa noche, acostado en mi cama mientras la nieve caía suavemente sobre Madrid, reflexioné sobre las últimas 48 horas. Había pasado de ser un hombre abandonado a alguien con un propósito claro. David me había quitado 22.000 euros, pero yo todavía controlaba el resto. Y más importante, había encontrado algo que el dinero no podía comprar, una razón para levantarme cada mañana. Los primeros días de enero de 2024 trajeron un frío intenso a Madrid, pero dentro de la residencia Santa María comenzaba a gestarse un calor diferente. Javier había organizado un desayuno comunitario para presentarme formalmente a los 32 residentes. Era la primera vez que compartiría mesa con quienes serían, sin saberlo todavía, mis futuros compañeros de una aventura extraordinaria. El comedor principal ocupaba toda el ala sur del edificio. Mesas largas de madera oscura, sillas desparejadas, ventanales que dejaban entrar la luz invernal. Los residentes llegaban gradualmente, algunos con bastones, otros empujando andadores, todos observándome con curiosidad natural hacia el recién llegado. «Buenos días a todos», comenzó Javier una vez que estuvimos reunidos. «Quiero presentarles a Alberto Ruiz, nuestro nuevo compañero. Alberto es ingeniero civil, construyó varios edificios emblemáticos de Madrid y tiene mucho que aportar a nuestra comunidad». Sentí todas las miradas concentrándose en mí, no con lástima, sino con interés genuino. Una mujer de cabello blanco, recogido en moño elegante, se acercó después del desayuno. «Me llamo Elena Torres. Fui profesora de literatura durante 39 años en el Instituto Ramiro de Maeztu». Su voz tenía la claridad de quien pasó décadas enseñando. «Javier mencionó que eres ingeniero. ¡Qué coincidencia maravillosa! Mi difunto esposo era arquitecto. Siempre admiró a los ingenieros que convertían los sueños de papel en estructuras reales». Conversamos durante media hora sobre construcción y literatura, descubriendo conexiones inesperadas entre ambas disciplinas. Elena dirigía un círculo de lectura semanal en la residencia. Somos 8 personas. Leemos clásicos españoles principalmente. La semana pasada terminamos La Regenta. Este mes empezamos con Galdós. Su entusiasmo era contagioso. Esta no era una anciana esperando el final, sino una intelectual activa con proyectos vigentes. Vicente Ortega, el carpintero que había visto trabajando en el sótano, se unió después. «Escuché que entiendes de estructuras. Necesito tu opinión sobre algo». Me llevó a su taller donde había comenzado a construir estanterías modulares. «Quiero donarlas a la biblioteca municipal del barrio, pero no estoy seguro si el diseño soportará el peso de tantos libros». Examiné sus planos dibujados a mano con precisión admirable. «El diseño es sólido, Vicente,
Pero si refuerzas las juntas aquí y aquí, podrás duplicar la capacidad de carga. Sus ojos brillaron con satisfacción. Sabía que necesitaba a alguien como tú. Llevo 3 meses con este proyecto. ¿Me ayudarías a terminarlo? Acepté inmediatamente, sintiendo cómo mi jubilación forzada se transformaba en colaboración productiva. Durante los siguientes días conocí a Carmen Prieto, antigua enfermera que organizaba talleres de primeros auxilios para familias del barrio. A Luis Santana, excontador que ayudaba gratuitamente a jubilados con sus declaraciones de impuestos. A Rosa Delgado, costurera experta que reparaba ropa para un centro de acogida cercano. Cada residente tenía una historia, un talento, una forma de contribuir que desmentía por completo la imagen de personas inactivas esperando morir. Una tarde, mientras tomaba café con Javier en su despacho, le compartí mi asombro. No entiendo cómo estas personas terminaron aquí. Elena podría estar dando conferencias en universidades. Vicente tiene habilidad de maestro artesano. Carmen sigue siendo enfermera en espíritu. Todos tienen tanto que ofrecer. Javier suspiró con tristeza familiar. La mayoría llegó como tú, Alberto. Familias que decidieron que cuidarlos era demasiado trabajo o muy costoso. Hijos que heredaron casas y quisieron liquidar activos rápidamente. Algunos simplemente fueron olvidados. Hizo una pausa cargada de significado. Pero a diferencia de otros asilos, aquí intentamos que recuperen su dignidad. Les damos espacio para seguir siendo quienes son. Una idea comenzaba a formarse en mi mente, nutrida por todo lo que había observado. Javier, ¿qué pasaría si dejáramos de llamar a este lugar residencia y lo transformáramos en algo completamente distinto? Me miró con interés renovado. Explícate. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, niños jugaban en el parque vecino mientras sus padres conversaban en bancos helados. Tienes a Elena, maestra excepcional, a Vicente, artesano magistral, a Carmen con conocimientos médicos, a Luis con experiencia financiera, 32 personas con décadas de expertise acumulada. ¿Por qué mantenerlos encerrados aquí cuando podrían estar compartiendo todo eso con la comunidad? Javier se incorporó, captando la dirección de mis pensamientos. ¿Estás proponiendo abrir las puertas? Asentí con convicción creciente. Estoy proponiendo crear un centro intergeneracional, mantener las habitaciones para quienes viven aquí, pero agregar espacios comunitarios, biblioteca pública dirigida por Elena, talleres de carpintería con Vicente, cursos de primeros auxilios con Carmen, asesoría financiera gratuita con Luis. La emoción en el rostro de Javier era palpable. Llevo años soñando con algo así, pero nunca encontré la forma de implementarlo. El edificio actual no permite ese tipo de actividades. Necesitaríamos espacios renovados, accesibilidad mejorada, zonas diferenciadas. Se detuvo mirándome con comprensión súbita. Por eso necesito a un ingeniero. Pasamos las siguientes 3 horas dibujando ideas en una pizarra. Yo aportaba soluciones técnicas. Eliminar paredes no estructurales para crear sala multiusos, ampliar el comedor para eventos comunitarios, convertir el sótano húmedo en talleres ventilados. Javier sumaba la visión social, horarios de actividades, convenios con escuelas cercanas, programas de voluntariado juvenil. ¿Cuánto costaría materializar esto?, preguntó finalmente. Hice cálculos mentales actualizados después de mi recorrido detallado. Con reformas inteligentes, aprovechando la estructura existente, podríamos hacerlo con 80.000 euros. Tal vez 70 si conseguimos donaciones de materiales. Javier tamborileó los dedos sobre su escritorio, gesto que reconocí de nuestros años universitarios cuando procesaba decisiones importantes. La fundación que administra este lugar tiene 25.000 en reserva para emergencias. Podríamos solicitar crédito por el resto, pero los bancos no financian proyectos de este tipo fácilmente. Me miró con expectativa no verbalizada. Respiré profundo antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. Tengo 121.000 euros en activos líquidos. David robó 22.000, pero todavía controlo el resto. Podría invertir 60.000 en este proyecto. Vi cómo los ojos de Javier se humedecían. Alberto, eso es casi la mitad de tu patrimonio.
Exactamente, respondí con claridad que sorprendió incluso a mí mismo. Mi hijo me abandonó pensando que me estaba descartando. En cambio, me liberó para usar mis recursos en algo que realmente importa. Invertir en este lugar no es caridad, Javier, es recuperar mi propósito. El 3 de febrero de 2024, Javier, Raúl Navarro y yo nos reunimos en una notaría de la calle Alcalá para formalizar lo que sería la decisión más importante de mi nueva vida. Llevaba conmigo extractos bancarios, escrituras de propiedad y una certeza que no sentía desde mis mejores años profesionales. Estaba recuperando el control absoluto de mi destino. Procederemos por pasos, explicó Raúl desplegando documentos sobre el escritorio de caoba. Primero revocamos definitivamente la procuración otorgada a David Ruiz en marzo pasado. Segundo, modificamos tu testamento actual. Tercero, formalizamos el acuerdo de sociedad con Javier Morales para el proyecto de renovación. La notaria, una mujer de unos 40 años llamada Beatriz Romero, revisaba cada papel con meticulosidad profesional. La revocación fue rápida pero liberadora. Con mi firma en ese documento, David perdía todo acceso legal a mis cuentas bancarias, inversiones y decisiones patrimoniales. A partir de este momento, certificó la notaria, la procuración registrada el 15 de marzo de 2023 queda anulada sin efecto retroactivo. Sin efecto retroactivo significaba que no podía reclamar devolución automática de lo robado, pero al menos le cerraba la puerta a futuros saqueos. El testamento nuevo requirió mayor reflexión. Mi versión anterior, redactada en 2020 cuando Clara aún vivía, dejaba todo a David como heredero universal. ¿Deseas desheredarlo completamente?, preguntó Raúl con tono neutral, que ocultaba su opinión personal. Pensé largo rato antes de responder. David era mi hijo, a pesar de todo, pero también era el hombre que me robó 22.000 euros y me descartó como basura. No lo desheredaré totalmente, decidí finalmente. Recibirá la legítima que exige la ley española, nada más. El resto lo divido así, 1/3 para mi nieto Marcos Ruiz, cuando cumpla 25 años. Otro tercio para la fundación que administra la residencia Santa María, destinado exclusivamente al mantenimiento del proyecto de renovación. El tercio restante queda como mejora para Marcos, administrada por Javier Morales, hasta que el muchacho alcance esa edad. Raúl anotaba cada disposición. Estás protegiendo a tu nieto mientras castigas a su padre sin violar normas sucesorias. Inteligente. La estructura garantizaba que David solo obtendría 1/3 de 1/3, aproximadamente el 11% del total. Si mi patrimonio alcanzaba los 400.000 euros entre liquidez y vivienda, heredaría apenas 44.000, menos de lo que me había robado si sumábamos el valor de los cuidados que nunca prestó. Llegó el momento del acuerdo de sociedad. Javier y yo habíamos trabajado los detalles durante semanas. Yo aportaría 60.000 euros en efectivo para financiar la primera fase de renovaciones. A cambio, recibiría residencia vitalicia gratuita en Santa María, participación en todas las decisiones administrativas del centro transformado y un porcentaje de beneficios futuros si el modelo generaba ingresos sostenibles. Es fundamental establecer que esto no es donación, sino inversión empresarial, aclaró Raúl. Alberto actúa como socio capitalista con derechos específicos. La fundación mantiene propiedad del inmueble, pero Alberto posee derechos de uso y participación administrativa irrevocables. Beatriz redactó cláusulas garantizando que ningún familiar mío podría impugnar el acuerdo alegando manipulación o incapacidad mental. Adjuntamos certificados médicos recientes demostrando mi plena lucidez. Firmamos 3 copias idénticas, una para mí, otra para Javier, la tercera archivada en protocolo notarial. Cuando estampé mi firma en la última página, sentí como si cerrara un capítulo doloroso y abriera otro lleno de posibilidades. Ya no era Alberto Ruiz, el anciano abandonado. Era Alberto Ruiz, socio fundador del proyecto Santa María Renova. Salimos de la notaría bajo un sol invernal sorprendentemente cálido.
Necesitamos abrir cuenta bancaria específica para el proyecto, señaló Javier consultando su agenda. Transferiremos los 60.000 tuyos más los 25.000 de la fundación. Con 85.000 podemos comenzar la primera fase. Habíamos decidido implementar las obras en etapas. Primero, solucionar problemas estructurales urgentes, luego, modernizar instalaciones, finalmente, crear espacios comunitarios nuevos. Esa misma tarde transferí el dinero desde mi cuenta de inversiones. Ver cómo el saldo bajaba de 121.000 a 61.000 me produjo vértigo momentáneo, pero también satisfacción profunda. Ese dinero no desaparecía en gastos vacíos ni era robado por familiares desleales. Se convertía en cimientos de algo significativo. Al día siguiente, contacté con 3 estudios de arquitectura especializados en renovación de edificios históricos. Les presenté el proyecto completo: transformar asilo tradicional en centro intergeneracional, manteniendo la esencia arquitectónica de 1968. 2 empresas enviaron presupuestos inflados que triplicaban nuestro capital. La tercera, un estudio pequeño dirigido por Laura Mendoza, arquitecta de 32 años, mostró interés genuino en la visión social del proyecto. Mi abuelo vivió sus últimos años en una residencia triste, donde nadie valoraba su experiencia como maestro zapatero, confesó Laura durante nuestra reunión. Este proyecto me parece revolucionario. Puedo ajustar honorarios si me permiten documentar el proceso para mi portafolio profesional. Aceptamos inmediatamente. Su entusiasmo compensaba su juventud y sus ideas frescas complementaban mi experiencia tradicional. Marzo llegó con vientos fuertes que sacudían las ventanas viejas de Santa María, recordándonos la urgencia de las reformas. Laura presentó planos preliminares: espacios amplios, luz natural maximizada, accesibilidad universal, zonas diferenciadas para actividades múltiples. Yo revisaba cada detalle técnico, sugiriendo modificaciones basadas en 4 décadas, calculando cargas estructurales y resistencias materiales. Los residentes comenzaban a enterarse del proyecto. Elena propuso que la futura biblioteca llevara el nombre de Clara, mi difunta esposa, en honor a su memoria. Vicente ofreció construir personalmente los muebles del taller comunitario. Carmen sugirió incluir consultorio médico básico para servicios preventivos gratuitos al barrio. La energía colectiva era contagiosa, pero en medio de toda esa esperanza renovada, sabía que faltaba enfrentar una tormenta inevitable. David eventualmente descubriría que había perdido acceso a mi dinero. La revocación de procuración llegaría a su conocimiento en cuanto intentara hacer otro retiro. Y cuando eso sucediera, vendría a buscar explicaciones. Yo estaba preparado para ese momento. El 16 de marzo de 2024, un sábado lluvioso, recibí una llamada inesperada en el teléfono de la residencia. «¿Abuelo Alberto? Soy Marcos». La voz de mi nieto sonaba diferente, más grave que en mi recuerdo. Habían pasado casi 3 meses desde aquella Nochebuena cuando David me abandonó, y esta era la primera vez que alguien de mi familia directa intentaba contactarme. «Marcos, hijo, qué alegría escucharte», respondí sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. «¿Cómo estás? ¿Cómo van tus estudios?». Hubo un silencio pesado antes de que continuara. «Abuelo, acabo de enterarme de dónde estás. Mis padres me dijeron que estabas de viaje visitando a un primo en Sevilla. Hoy encontré un recibo del asilo Santa María entre los papeles de papá. ¿Es verdad que te dejó allí en Navidad?». La rabia en su voz era palpable, pero también había dolor. Decidí ser honesto sin alimentar resentimiento. «Sí, Marcos, tu padre consideró que era lo mejor para todos. Y sabes algo, tenía razón, aunque no por las razones que él pensaba». Mi nieto no comprendía mis palabras. «¿Cómo puedes decir eso? Te abandonó como si fueras basura. Ven a visitarme mañana», propuse. «Tengo algo que mostrarte. Algo que tal vez cambie tu perspectiva sobre lo que significa este lugar». Marcos aceptó con mezcla de curiosidad y preocupación. Acordamos encontrarnos el domingo a las 11 de la mañana. Esa noche apenas dormí preparando mentalmente lo que compartiría con mi nieto.
No quería convertirlo en mensajero de mis rencores ni destruir su relación con David, pero tampoco podía ocultarle la verdad sobre mi situación y las decisiones que había tomado para recuperar mi dignidad. Marcos llegó puntual, empapado por la lluvia persistente. Tenía 15 años recién cumplidos, pero su altura y complexión lo hacían parecer mayor. Llevaba una mochila grande colgada al hombro y expresión de determinación que me recordó a mí mismo a su edad. Nos abrazamos largo rato en el vestíbulo de Santa María, sin palabras necesarias. Pensé que estarías devastado, admitió finalmente separándose para mirarme. Pero te ves diferente, más vivo que en las últimas visitas familiares. Sonreí con genuina satisfacción. Es porque estoy vivo, Marcos, más vivo que en los últimos 3 años. Ven, quiero presentarte a alguien y enseñarte algo extraordinario. Lo guié hasta el despacho de Javier, quien nos esperaba con café caliente y galletas. Marcos, él es Javier Morales, director de esta residencia y mi antiguo compañero universitario. Javier, este es mi nieto, estudiante de bachillerato con especialización en dibujo técnico. El muchacho estrechó la mano de Javier con educación, aunque su confusión era evidente. Desplegamos sobre el escritorio todos los planos que Laura Mendoza había desarrollado durante las últimas semanas. Marcos se inclinó para observarlos y vi cómo sus ojos se iluminaban, reconociendo inmediatamente lo que tenía frente a él. Estos son proyectos de renovación arquitectónica, murmuró pasando los dedos sobre las líneas precisas. Redistribución de espacios, mejora de accesibilidad, optimización de luz natural. Exacto, confirmé con orgullo paternal. Este edificio de 1968 está siendo transformado en un centro comunitario intergeneracional. Ya no será solo asilo, sino espacio donde personas mayores con experiencia compartirán sus conocimientos con la comunidad. Biblioteca abierta, talleres de oficios, asesoría gratuita, huertos urbanos. Marqué cada zona en los planos mientras explicaba. Javier intervino mostrando fotografías del estado actual. Tu abuelo identificó todos los problemas estructurales que arquitectos externos no habían detectado. Su experiencia profesional ha sido invaluable. Sin él, este proyecto no existiría. Marcos me miraba con asombro creciente, como si estuviera descubriendo a una persona completamente nueva. Papá siempre decía que estabas muy mayor para esas cosas, comentó con voz pequeña, que tu mente ya no era la misma, que necesitabas cuidados constantes. Sentí tristeza por mi hijo, por la narrativa falsa que había construido para justificar sus acciones. Tu padre necesitaba creer eso, Marcos, pero la realidad es otra. Le conté entonces sobre mi colaboración con Laura, sobre los cálculos estructurales que había verificado, sobre las soluciones innovadoras que había propuesto para preservar la esencia histórica mientras modernizábamos instalaciones. Marcos escuchaba absorto, ocasionalmente señalando detalles técnicos en los planos que le llamaban la atención. Estudio arquitectura básica en el instituto, explicó sacando su propio cuaderno de la mochila. Estoy en un proyecto de diseño sostenible. Tengo que presentar propuesta de renovación de espacio público para junio. Abrió el cuaderno revelando bocetos impresionantes de un parque infantil con estructuras modulares. Su talento era innegable. ¿Y si trabajáramos juntos en ambos proyectos?, propuse sintiendo entusiasmo que no experimentaba desde que Marcos era niño pequeño. Tú me ayudas a perfeccionar algunos aspectos de Santa María Renova, especialmente en temas de sostenibilidad que tu generación domina mejor. Yo te asesoro en los cálculos estructurales de tu proyecto escolar. Colaboración intergeneracional real. Los ojos de mi nieto brillaron con emoción pura. ¿Hablas en serio, abuelo? ¿Trabajarías conmigo en esto? Extendí mi mano para sellar el acuerdo. Completamente en serio. Podríamos reunirnos todos los sábados aquí. Tengo acceso a programas de diseño asistido por computadora que Laura instaló para mí. Y conozco trucos de ingeniería que no enseñan en institutos. Pasamos las siguientes 4 horas revisando planos, discutiendo soluciones, dibujando modificaciones. Marcos sugería incorporar paneles solares en el techo de Santa María.
Yo explicaba cómo distribuir cargas para que la estructura de 56 años los soportara sin comprometer integridad. Era educación mutua, intercambio genuino entre generaciones. Durante el almuerzo en el comedor comunitario, presenté a Marcos con Elena, Vicente, Carmen y otros residentes. Mi nieto conversaba con ellos naturalmente, preguntando sobre sus experiencias, escuchando historias fascinantes de vidas plenas. No son como imaginaba un asilo, me confesó después. Son personas increíbles con tanto conocimiento. Cuando llegó el momento de partir, Marcos me abrazó con fuerza. Gracias, abuelo, por no hablar mal de papá, aunque tendrías derecho, por mostrarme esto, por dejarme ser parte de tu proyecto. Sentí lágrimas amenazando con brotar. Gracias a ti, Marcos, por buscarme, por querer conocer la verdad. Mientras lo veía alejarse bajo la lluvia, comprendí que David me había quitado mucho, pero involuntariamente me había devuelto algo más valioso. La oportunidad de construir una relación auténtica con mi nieto, basada en respeto mutuo y pasión compartida, no en obligación familiar vacía. El 22 de abril de 2024, un lunes por la tarde, David apareció sin previo aviso en la residencia Santa María. Yo estaba en el jardín trasero con Vicente, midiendo el espacio donde instalaríamos los huertos urbanos, cuando Javier salió con expresión tensa. «Alberto, tu hijo está en mi despacho. Exige hablar contigo inmediatamente». El momento inevitable había llegado. Durante semanas había imaginado este encuentro, preparando mentalmente cada palabra, cada respuesta. Pero ahora que estaba aquí, sentía una calma extraña. Ya no era el hombre vulnerable que David había descartado 4 meses atrás. «Dile que subiré en 5 minutos», respondí tranquilamente, terminando de anotar las últimas medidas. Vicente me observó con preocupación. «¿Quieres que te acompañe? Ese tipo no merece estar solo contigo después de lo que hizo». Agradecí su lealtad con una palmada en el hombro. «Necesito enfrentarlo yo mismo, amigo. Pero gracias por ofrecerte». Guardé la cinta métrica, me sacudí la tierra de las manos y caminé hacia el edificio con pasos firmes. David estaba de pie junto a la ventana del despacho, mirando hacia el jardín. Vestía traje gris oscuro, probablemente venía directo del trabajo. Al escucharme entrar, giró bruscamente. Su rostro mostraba mezcla de irritación y algo parecido a nerviosismo. «Papá, necesitamos hablar seriamente. ¿Por qué bloqueaste mis accesos a tus cuentas bancarias?» Me senté en el sillón que solía ocupar durante mis reuniones con Javier, cruzando las piernas con deliberada tranquilidad. «Revoqué la procuración que me engañaste para firmar». Simple como eso. David apretó la mandíbula. «¿Engañarte? Te ayudé a gestionar tus finanzas porque ya no podías hacerlo solo, y ahora me castigas por cuidarte». La mentira era tan descarada que casi resultaba cómica. «David, revisé todos los movimientos de los últimos 8 meses. Retiraste 22.000 euros de mi cuenta. Pago de servicios médicos que nunca recibí. Reparaciones de casa que nunca ocurrieron. No me ayudabas, me robabas sistemáticamente». Mi voz era firme pero sin gritos. Los gritos son para quien ha perdido la razón. David cambió de táctica, suavizando su tono. «Papá, esos gastos fueron reales. Tal vez no recuerdas todo claramente. A tu edad es normal tener lagunas de memoria». Se acercó con expresión de falsa preocupación. «Por eso estoy aquí. Quiero que vuelvas a casa. Natalia y yo hemos hablado. Estamos dispuestos a intentarlo nuevamente». «No tengo lagunas de memoria, David», corté con sequedad. «Tengo 67 años, salud física excelente y capacidad mental certificada por 3 médicos diferentes. Lo que no tengo es interés en regresar a una casa donde era tratado como estorbo mientras me despojaban de mi patrimonio». Saqué de mi bolsillo una carpeta delgada. «Estos son extractos bancarios marcando cada retiro irregular. Raúl Navarro, mi abogado, ya tiene copias». La máscara de preocupación filial se desmoronó. «¿Tu abogado? ¿Desde cuándo necesitas abogado contra tu propia familia?». Su voz subió varios tonos. «Esto es ridículo. Estás siendo manipulado por esa gente de aquí.
Te llenaron la cabeza con ideas absurdas. Me puse de pie lentamente, plantándome frente a él. Éramos de altura similar, pero yo tenía la ventaja de la certeza moral. Nadie me manipula, David. Por primera vez en 3 años, pienso con claridad absoluta. Javier Morales es mi amigo desde los años 70, mucho antes de que tú nacieras, y esta gente de aquí me trata con respeto que tú nunca mostraste. David sacó unos papeles de su maletín con movimientos bruscos. Trae el tema a lo práctico entonces. Necesito que firmes la autorización de venta de tu casa. El mercado está favorable. Podemos conseguir 310.000 euros. Te daré tu parte, y con eso podrás pagar este asilo privado todo lo que te quede de vida. Arrojó los documentos sobre el escritorio de Javier. Ni siquiera miré los papeles. No firmaré nada relacionado con mi propiedad, y aunque lo hiciera, ya no necesito vender para financiar mi estancia aquí. David frunció el ceño, confundido. ¿Qué significa eso? Sonreí permitiéndome disfrutar el momento. Significa que invertí 60.000 euros en convertir Santa María en centro comunitario intergeneracional. Soy socio con derechos administrativos y residencia vitalicia, garantizada contractualmente. El silencio que siguió fue absoluto. David me miraba como si hubiera hablado en idioma extranjero. ¿Invertiste 60.000 euros en un asilo? Repitió lentamente, procesando la información. Estás demente. Ese dinero era para tu vejez, para emergencias, para... Se detuvo abruptamente al darse cuenta de lo que realmente iba a decir, para que yo lo heredara. Era mi dinero, David. Hago con él lo que considero correcto. Caminé hacia la ventana desde donde se veía el jardín, donde pronto crecerían hortalizas cultivadas por residentes y vecinos del barrio. Además, modifiqué mi testamento. Heredarás únicamente la legítima legal. El resto se divide entre tu hijo Marcos y la fundación que administra este lugar. David se dejó caer en una silla, el color drenándose de su rostro. No puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Ese patrimonio me corresponde. Había auténtico pánico en su voz ahora. Entonces comprendí. Tenía deudas significativas. Contaba con mi herencia como salvavidas financiero. Puedo hacerlo y ya lo hice. Documentos notariados, completamente legales, imposibles de impugnar. Regresé a mi asiento manteniendo contacto visual directo. Recibirás aproximadamente 44.000 euros cuando yo muera. Considerando que robaste 22.000, estarás saliendo ganando. David se puso de pie violentamente, tirando la silla. Entonces, ¿este es tu gran plan? ¿Morirte en este asilo miserable rodeado de desconocidos? Su voz destilaba desprecio. ¿Esto es lo que construiste después de toda una vida trabajando? Me levanté también, pero sin perder la compostura. No estoy muriendo aquí, David. Estoy renaciendo. Construí 7 edificios históricos en 40 años de carrera. Ahora estoy construyendo algo más importante. Un legado de dignidad y propósito. Algo que tú nunca comprenderás, porque solo ves a las personas como recursos explotables. Caminé hacia la puerta del despacho, dando por terminada la conversación. Puedes irte ahora. Si intentas contactarme nuevamente, será a través de abogados. Y si vuelves a aparecer sin autorización, Javier tiene instrucciones de llamar a seguridad. Abrí la puerta encontrando a Javier esperando discretamente en el corredor. David recogió sus papeles con manos temblorosas. «Te arrepentirás de esto», masculló pasando junto a mí. «Cuando estés realmente viejo y necesites ayuda, recordarás que tuviste un hijo dispuesto a cuidarte». Me reí sin humor. «Tuviste oportunidad de cuidarme, David. En cambio, me robaste y descartaste. Ahora vive con las consecuencias de tus elecciones». Lo vi alejarse por el corredor, su figura encorvada de derrota. No sentí triunfo ni satisfacción vengativa, solo una profunda tristeza por el hombre que pudo ser y nunca fue. Pero también sentí liberación. Había cerrado definitivamente esa puerta. El 5 de mayo de 2024 comenzó oficialmente la transformación física de Santa María. A las 7 de la mañana, 3 camiones descargaron andamios, herramientas y materiales de construcción en el estacionamiento lateral. Laura Mendoza llegó con su equipo.
5 jóvenes arquitectos y diseñadores entre 26 y 34 años, todos comprometidos con la visión social del proyecto. Reunimos a todos los residentes en el comedor antes de iniciar trabajos. Las próximas semanas traerán ruido, polvo y cierta incomodidad, expliqué de pie junto a Laura. Pero cada martillazo construye el futuro de este lugar. Pedimos paciencia y agradecemos cualquier sugerencia que surja durante el proceso. Elena levantó la mano inmediatamente. ¿Podemos participar activamente? No como observadores, sino como colaboradores. Laura sonrió con entusiasmo. Absolutamente. De hecho, necesitamos sus perspectivas. Ustedes conocen este edificio mejor que nadie. Distribuyó planos simplificados entre los presentes. Marquen zonas donde sienten mayor necesidad de cambio. Indiquen qué funciona bien y debe preservarse. Este proyecto es suyo, no solo nuestro. La respuesta superó expectativas. Carmen señaló que el consultorio médico debía ubicarse en planta baja para facilitar acceso a personas con movilidad reducida del barrio. Luis propuso transformar una sala abandonada del tercer piso en aula para talleres financieros básicos. Rosa sugirió crear espacio específico para reparación y donación de ropa, conectándolo con organizaciones benéficas locales. Dividimos las obras en 3 fases escalonadas. Primera fase: reparaciones estructurales urgentes, sellar infiltraciones del techo, reemplazar tuberías oxidadas, instalar sistema de drenaje perimetral nuevo. Segunda fase: modernización de instalaciones. Ventanas térmicas, aislamiento mejorado, iluminación LED, accesibilidad universal. Tercera fase: creación de espacios comunitarios nuevos. Biblioteca abierta, talleres múltiples, huertos en terrazas, salón de eventos. Mi rol como coordinador técnico me devolvió vitalidad que creía perdida para siempre. Cada mañana revisaba avances con los contratistas, verificaba calidad de materiales, resolvía problemas imprevistos que surgían al trabajar con estructura de 56 años. Era como dirigir nuevamente una obra completa, pero esta vez sin presiones comerciales, solo pasión pura por crear algo significativo. Los jóvenes del equipo de Laura me sorprendieron gratamente. Adrián Serrano, ingeniero estructural de 29 años, me consultaba constantemente sobre cálculos de carga. Los programas modernos dan resultados, pero usted entiende el comportamiento real de materiales envejecidos, admitió durante una inspección del techo. Esa experiencia no se encuentra en manuales. Trabajaba también estrechamente con Marcos, quien visitaba todos los sábados trayendo ideas frescas sobre sostenibilidad. Fue él quien propuso integrar sistema de recolección de aguas pluviales para riego de huertos. Aprovechamos un problema existente, las infiltraciones, convirtiéndolo en recurso útil, explicaba entusiasmado, mostrando cálculos de capacidad. Laura incorporó inmediatamente la sugerencia a los planos definitivos. Elena convirtió su visión de biblioteca comunitaria en proyecto detallado. Contactó con 3 librerías de viejo que donaron 1.200 volúmenes. Organizó a 9 residentes en comité de catalogación. Diseñaron sistema de préstamo basado en confianza, sin fichas complicadas, solo registro simple y devolución voluntaria. Queremos fomentar lectura, no burocratizarla, declaraba con convicción de educadora experimentada. Vicente transformó parte del sótano saneado en taller de carpintería abierto. 3 miércoles al mes recibiría a jóvenes en riesgo de exclusión social derivados por servicios municipales. Aprender un oficio tradicional les da dignidad y futuro, explicaba mientras preparaba bancos de trabajo reparados por él mismo. Su proyecto atrajo interés de una fundación local que donó herramientas profesionales valoradas en 4.000 euros. Carmen estableció alianza con el centro de salud del barrio. Médicos jubilados ofrecerían consultas preventivas gratuitas 2 veces por semana. Ella coordinaría talleres de primeros auxilios, nutrición básica y cuidados geriátricos domésticos. Prevenir siempre es mejor que curar, repetía con sabiduría de 4 décadas en enfermería. El ayuntamiento mostró interés en cofinanciar equipamiento médico básico.
A mediados de junio, con la primera fase completada, organizamos jornada de puertas abiertas para vecinos. Vinieron 130 personas curiosas por conocer qué ocurría en el antiguo asilo que llevaba décadas cerrado al barrio. Recorrieron obras en progreso, conversaron con residentes, descubrieron proyectos planificados. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Una periodista del diario local, Isabel Campos, solicitó entrevista. Este modelo de centro intergeneracional es innovador para Madrid, comentó mientras grababa testimonios. Rompe completamente con la idea tradicional de asilos como lugares de aislamiento. Su artículo, publicado el 28 de junio con fotografías del antes y durante, tituló «De residencia olvidada a esperanza comunitaria, la revolución silenciosa de Santa María». El reportaje atrajo atención inesperada. 2 fundaciones contactaron ofreciendo apoyo económico. Una empresa de materiales de construcción sostenibles propuso donar aislamiento térmico ecológico valorado en 6.000 euros. Una universidad solicitó permiso para documentar el proceso como caso de estudio en sostenibilidad social urbana. Pero más significativo que el reconocimiento externo fue la transformación interna. Residentes que llegaron sintiéndose descartados ahora lideraban iniciativas propias. Elena no solo coordinaba la biblioteca, también impartía talleres de literatura española para estudiantes de secundaria. Vicente formaba a su primer aprendiz, un chico de 17 años con historia complicada que encontró propósito en la madera. Carmen capacitaba a familias en técnicas de cuidado que reducían hospitalizaciones innecesarias. Yo mismo experimentaba renacimiento profesional imposible de imaginar 5 meses atrás. Adrián me propuso colaborar en un congreso de ingeniería civil sobre rehabilitación de edificios históricos. Su experiencia combinada con técnicas actuales genera conocimiento valioso, insistió. Acepté, escribiendo ponencias sobre integrar respeto patrimonial con funcionalidad moderna. Las noches, cuando el silencio volvía a Santa María y solo quedaba el olor a pintura fresca y madera nueva, reflexionaba sobre el camino recorrido. David me había abandonado intentando deshacerse de un problema. En realidad, me liberó para descubrir que mi valor no dependía de ser útil a familia ingrata, sino de contribuir a comunidad que apreciaba mi experiencia. El 10 de julio de 2024, Natalia apareció en Santa María con estrategia completamente diferente a la de David. No llegó gritando ni exigiendo, llegó llorando, con pañuelos arrugados en las manos y expresión de preocupación maternal que habría convencido a cualquiera que no la conociera bien. Javier me avisó por intercomunicador interno. Alberto, tu nuera está en recepción. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre la salud de Marcos. Mi corazón dio un vuelco momentáneo. ¿Le había pasado algo a mi nieto? Bajé rápidamente encontrándola sentada en el vestíbulo, secándose lágrimas que parecían genuinas. Alberto, gracias por recibirme, comenzó con voz quebrada. Sé que las cosas no terminaron bien con David, pero vengo como madre preocupada, no como enemiga. Se puso de pie acercándose con gestos suplicantes. Marcos está obsesionado con este lugar. Viene todos los sábados, habla constantemente sobre proyectos arquitectónicos, descuida sus estudios regulares. Sus calificaciones han bajado. Me senté frente a ella manteniendo distancia prudente. Las calificaciones de Marcos son excelentes. Ganó premio escolar por su proyecto de diseño sostenible hace 3 semanas. Él mismo me lo contó. Natalia parpadeó, ajustando rápidamente su narrativa. Sí, pero está descuidando otras materias. Matemáticas, lengua, historia. Solo piensa en arquitectura e ingeniería. Esas son precisamente las áreas donde más destaca, repliqué con calma. Y nuestra colaboración complementa su educación formal, no la reemplaza. Aprende aplicaciones prácticas de conceptos teóricos. Natalia cambió nuevamente de ángulo, sus lágrimas evaporándose misteriosamente. Alberto, seamos honestos, dijo bajando la voz, como compartiendo secreto confidencial. Estás siendo manipulado por estas personas. Invertiste 60.000 euros en un lugar que no te pertenece. Modificaste tu testamento bajo influencia de extraños.
¿No ves que están aprovechándose de tu vulnerabilidad? Respiré profundo antes de responder. Esta acusación requería respuesta más elaborada que las anteriores. Natalia, Javier Morales es mi amigo desde 1974, 50 años antes de que tú nacieras. No es un extraño oportunista. Me levanté caminando hacia la ventana que daba al jardín, donde varios residentes trabajaban en los huertos recién plantados. Y no estoy vulnerable ni manipulado. Tengo certificados médicos de 3 doctores diferentes confirmando mi completa capacidad mental. Contratos notariados verificados por abogados independientes. Proyectos aprobados por el Ayuntamiento de Madrid después de revisiones exhaustivas. Giré enfrentándola directamente. Lo que tú llamas manipulación, yo lo llamo recuperar mi autonomía. Natalia abandonó finalmente la fachada de preocupación. Su rostro se endureció mostrando frustración real. Ese dinero era el futuro de tu familia. David tiene deudas, Alberto. 43.000 euros en préstamos para negocios que no funcionaron. Contábamos con tu ayuda para superarlo. Allí estaba la verdad desnuda. Necesidad económica disfrazada de afecto familiar. ¿Y por eso me robaron 22.000 euros durante 8 meses? Pregunté sin elevar la voz. ¿Por eso David me abandonó en Nochebuena como basura? ¿Porque tenía deudas? Saqué de mi bolsillo una memoria USB que Raúl había preparado días atrás. Aquí están todos los extractos bancarios, los retiros fraudulentos, las fechas exactas. Si David tiene problemas financieros, que los resuelva como adulto responsable, no saqueando a su padre. Natalia se puso de pie bruscamente. Vas a destruir a tu propia familia por orgullo herido. Cuando Marcos crezca y entienda que lo desheredaste por capricho, te culpará. Sonreí ante el intento desesperado de manipulación emocional. Marcos no fue desheredado. Recibirá 2/3 de mi patrimonio cuando cumpla 25 años. Administrado por Javier hasta entonces para protegerlo de la irresponsabilidad financiera de sus padres. La expresión de Natalia pasó del shock a la furia. 2/3 y David solo recibe la legítima mínima. Asentí confirmando sus peores temores. 44.000 euros aproximadamente. Menos de lo que ustedes robaron si sumamos el valor de cuidados inexistentes que cobraron. Javier entró en ese momento con carpeta gruesa bajo el brazo. Buenas tardes, Natalia. Escuché parte de la conversación desde mi despacho. Permíteme mostrarte documentación que tal vez aclare la situación. Desplegó sobre la mesa del vestíbulo certificados médicos firmados por el doctor Enrique Pascual, neuropsicólogo reconocido, fechados del 15 de junio. Test cognitivo completo realizado a Alberto Ruiz. Memoria excelente. Razonamiento lógico superior a la media de su grupo etario. Capacidad de toma de decisiones intacta, leyó Javier en voz alta. Conclusión. El paciente muestra plena capacidad mental para gestionar sus asuntos personales, financieros y legales, sin necesidad de curatela o supervisión externa. Agregó otro documento. Aprobación municipal del proyecto Santa María Renova, expedida el 1 de julio. 3 inversores privados han manifestado interés en cofinanciar fases futuras tras evaluación de viabilidad social y económica. Finalmente mostró fotografías del progreso de obras. Esto no es capricho de anciano manipulado. Es inversión estratégica en proyecto sustentable con impacto comunitario medible. Natalia recogió su bolso con movimientos tensos. Cometen un error enorme. Cuando esto fracase, y Alberto necesite dinero real para cuidados médicos costosos, no vengan buscando ayuda de David. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo girando una última vez. Y respecto a Marcos, le prohibiremos venir aquí. No permitiremos que contaminen su mente contra su propia familia. Marcos tiene 15 años, respondí con firmeza. Edad suficiente para decidir con quién quiere pasar tiempo, y si intentan prohibírselo, él mismo podrá solicitar mediación familiar ante servicios sociales. Conozco sus derechos porque Raúl me asesoró específicamente sobre este escenario. Natalia salió dando un portazo que resonó por todo el vestíbulo. Esa noche, sentado frente a mi computadora portátil que Marcos me había enseñado a usar correctamente, redacté carta formal dirigida a David y Natalia.
Javier y Raúl revisaron el borrador sugiriendo ajustes legales. La versión final decía: David y Natalia, esta carta formaliza la ruptura definitiva de nuestras relaciones familiares más allá de vínculos legales mínimos. No actuó por venganza ni rencor, sino por necesidad de proteger mi dignidad y patrimonio. Robaron 22.000 euros bajo pretextos falsos. Me abandonaron cuando consideraron que ya no servía a sus intereses económicos. Intentaron manipularme emocionalmente para recuperar acceso a recursos que planeaban dilapidar. Las decisiones que tomé respecto a mi testamento, inversiones y estilo de vida son irrevocables y legalmente blindadas. Marcos recibirá su herencia cuando tenga madurez para administrarla correctamente. Ustedes recibirán solo lo que la ley española obliga como legítima. No hay negociación posible. Les ofrezco única herencia verdadera, la oportunidad de aprender que el valor de una persona no reside en lo que puede extraerse de ella, sino en el respeto mutuo y la integridad moral. Aprovechen esta lección o ignórenla, pero no volverán a tener acceso a mí. Alberto Ruiz. Envié copias certificadas el 11 de julio. 3 días después, recibí acuse de recibo firmado por David. No hubo respuesta adicional. El silencio era su forma de admitir derrota. El 16 de noviembre de 2024, 11 meses después de aquel abandono navideño que cambió mi vida, las puertas de Santa María Renova se abrieron oficialmente a la comunidad. Banderolas blancas y verdes decoraban la fachada restaurada del edificio, que conservaba su esencia de 1968, pero respiraba modernidad en cada detalle. La ceremonia inaugural comenzó a las 10 de la mañana con cielo despejado y temperatura agradable para noviembre. Habíamos esperado 50 personas como máximo. Llegaron 237. Vecinos del barrio, autoridades municipales, representantes de fundaciones colaboradoras, estudiantes de arquitectura, familias enteras con niños curiosos. El jardín delantero que habíamos ampliado se llenó completamente. Javier abrió el acto con palabras que me emocionaron profundamente. Santa María ya no es residencia donde personas mayores esperan aisladas. Es centro vivo donde experiencia y juventud se encuentran, donde conocimiento acumulado se comparte generosamente, donde dignidad humana se celebra a cualquier edad. Señaló hacia donde yo estaba, junto a Elena, Vicente, Carmen y otros 17 residentes transformados en colaboradores activos. Todo esto existe porque un hombre de 67 años decidió convertir humillación en oportunidad. Alberto Ruiz no solo invirtió 60.000 euros de su patrimonio personal, aportó 4 décadas de experiencia profesional coordinando cada aspecto técnico de esta transformación. Demostró que jubilación no significa inutilidad, sino liberación para contribuir de formas nuevas. Me tocaba hablar después. Subí a la pequeña tarima sintiendo nerviosismo que no experimentaba desde presentaciones profesionales de mi juventud. Pero al mirar los rostros expectantes, encontré calma. Hace 11 meses, mi hijo me dejó en este edificio creyendo que me descartaba. Hoy comprendo que me regaló algo invaluable, la oportunidad de descubrir que mi valor no dependía de ser útil a familia que no me apreciaba, sino de compartir experiencia con comunidad que sí lo hace. Expliqué entonces el concepto detrás de Santa María Renova. No construimos simple asilo renovado, creamos modelo donde generaciones colaboran mutuamente. Elena Torres dirige biblioteca comunitaria con 1.500 volúmenes donados, abierta martes y jueves para todo el barrio. Vicente Ortega enseña carpintería tradicional a jóvenes en riesgo social. Carmen Prieto coordina talleres de salud preventiva. Luis Santana asesora gratuitamente sobre finanzas básicas. Continué describiendo otras iniciativas. Rosa Delgado lideraba taller de costura sostenible donde reparaban ropa para centros de acogida. 3 residentes con experiencia en jardinería dirigían huertos urbanos en terrazas, donde escuelas locales aprendían sobre cultivo ecológico. El consultorio médico ofrecía consultas preventivas gratuitas 2 tardes semanales,
con doctores jubilados voluntarios. Este proyecto demuestra que personas mayores no son carga social, sino recurso comunitario extraordinario cuando se les da espacio y respeto para seguir contribuyendo, concluí con voz firme. 32 residentes aquí tienen siglos de conocimiento acumulado. Santa María Renova simplemente les devolvió la plataforma para compartirlo. La concejala de Servicios Sociales, Patricia Lozano, tomó entonces la palabra. El Ayuntamiento de Madrid reconoce este proyecto como innovación significativa en políticas de envejecimiento activo. Estamos considerando replicar el modelo en otros 3 distritos durante 2025. Santa María se convierte en referencia nacional de integración intergeneracional. Isabel Campos, la periodista que nos había entrevistado en junio, circulaba grabando testimonios. Familias del barrio compartían cómo los talleres habían enriquecido sus vidas. Una madre explicaba que su hija de 9 años había descubierto amor por la lectura gracias a Elena. Un joven de 19 años mostraba mesa que construyó bajo mentoría de Vicente, su primer proyecto terminado después de años de desempleo y desesperanza. Laura Mendoza presentó panel fotográfico documentando la transformación. Imágenes del edificio deteriorado en diciembre de 2023, contrastando con espacios luminosos y funcionales de noviembre de 2024. Respetar historia arquitectónica mientras modernizamos funcionalidad fue desafío técnico fascinante, explicaba a grupo de estudiantes universitarios. Alberto Ruiz nos guió magistralmente combinando técnicas tradicionales con soluciones contemporáneas. Marcos llegó a media mañana con su proyecto escolar bajo el brazo. Había ganado primer premio regional en competencia de diseño sostenible con propuesta de centro comunitario polivalente inspirado directamente en Santa María Renova. Los jueces destacaron madurez técnica excepcional para estudiante de 15 años y viabilidad social del concepto. Todo lo aprendí trabajando con mi abuelo, declaró Marcos cuando Isabel le preguntó sobre su inspiración. Él me enseñó que arquitectura no es solo edificios bonitos, sino espacios que mejoran vidas concretas. Me mostró que experiencia de décadas sigue siendo relevante cuando se combina con visión innovadora. Su orgullo al hablar de mí compensaba cualquier dolor causado por David. Precisamente David estaba allí. Lo vi manteniéndose en la periferia de la multitud, parcialmente oculto tras un árbol del parque vecino. No se atrevía a acercarse después de la carta formal y las advertencias legales, pero tampoco podía resistir observar lo que su padre había construido sin él. Natalia no lo acompañaba. Marcos me había contado que se habían separado temporalmente por tensiones financieras. No sentí triunfo al verlo allí, figura solitaria observando desde lejos el éxito que pudo compartir si hubiera elegido respeto sobre codicia. Sentí principalmente indiferencia. David ya no ocupaba espacio emocional en mi vida. Era simplemente alguien que tomó malas decisiones y ahora vivía sus consecuencias. Los recorridos guiados por las instalaciones duraron toda la mañana. Grupos de 20 personas circulaban admirando biblioteca, con estanterías construidas por Vicente, consultorio médico equipado con donaciones de fundaciones, talleres multiuso con ventanales amplios, huertos en terrazas con sistemas de riego automatizado que Marcos había diseñado. El comedor transformado en salón de eventos albergó almuerzo comunitario para 200 personas. Residentes, vecinos y autoridades compartiendo mesa en celebración de algo más grande que un edificio renovado. La demostración práctica de que envejecimiento puede ser etapa productiva y digna cuando sociedad reconoce el valor acumulado en sus mayores. Por la tarde, 3 canales de televisión regionales solicitaron entrevistas. Una cadena nacional preparaba reportaje especial sobre modelos innovadores de envejecimiento activo y quería incluir Santa María. Universidad Complutense envió propuesta formal para establecer convenio de investigación, documentando impacto social del proyecto durante 5 años. Cuando el último visitante se marchó al anochecer, Javier y yo nos sentamos exhaustos en su despacho. Lo logramos,
dijo simplemente levantando copa de vino que había guardado para este momento. Brindamos en silencio, sin necesidad de palabras grandilocuentes. Los hechos hablaban por sí mismos. Habíamos transformado abandono en renacimiento, humillación en dignidad recuperada, vejez supuestamente inútil en contribución comunitaria invaluable. El 24 de diciembre de 2024, exactamente un año después de aquel abandono que marcó el punto de inflexión de mi existencia, desperté en mi habitación de Santa María Renova, sintiendo paz profunda que no había conocido en décadas. Afuera caía nieve suave, idéntica a aquella Nochebuena, que David me dejó aquí creyendo que me condenaba al olvido. Me vestí despacio, observando por la ventana cómo los copos blancos cubrían el jardín, donde ahora crecían hortalizas bajo estructuras protectoras. 12 meses habían transformado completamente este lugar y a mí mismo. Ya no era Alberto Ruiz, el anciano descartado. Era Alberto Ruiz, cofundador de un modelo comunitario que comenzaba a replicarse en 3 distritos madrileños adicionales. Bajé al comedor encontrando actividad inusual para hora tan temprana. Elena decoraba mesas con centros navideños que ella misma había confeccionado. Vicente terminaba de barnizar sillas nuevas que fabricó específicamente para la celebración de hoy. Carmen preparaba chocolate caliente para 60 invitados confirmados, residentes, vecinos del barrio, colaboradores voluntarios, familias que se habían beneficiado de nuestros talleres durante estos meses. «Buenos días, Alberto», saludó Javier apareciendo con caja grande envuelta en papel dorado. «Feliz aniversario de tu renacimiento». Sonreí aceptando el abrazo fraternal. «Feliz aniversario para ambos. Sin tu visión, nada de esto existiría». Él negó con la cabeza. «Yo tenía ideas abstractas. Tú las convertiste en realidad tangible, igual que hiciste durante 40 años con planos arquitectónicos». El desayuno comunitario de Navidad reunió a 83 personas finalmente. La capacidad del salón se probaba al límite, pero nadie se quejaba. Había alegría genuina en el ambiente, conversaciones entrelazadas entre generaciones, ancianos compartiendo historias con niños fascinados, jóvenes preguntando consejos a mentores experimentados. Marcos llegó a media mañana con mochila pesada. «Traje algo para ti, abuelo», anunció extrayendo carpeta gruesa. Contenía aceptación oficial de Universidad Politécnica de Madrid para estudios de arquitectura comenzando en septiembre de 2025. Mis calificaciones finales fueron excelentes y el premio del concurso de diseño sostenible pesó mucho en la solicitud, todo gracias a lo que aprendí trabajando contigo. Abracé a mi nieto sintiendo orgullo que trascendía lo familiar. Marcos no solo había ganado acceso a educación superior, había descubierto vocación auténtica y aprendido que conocimiento se construye combinando teoría académica con experiencia práctica. «Tu éxito es tuyo, Marcos. Yo solo te mostré herramientas. Tú decidiste usarlas». Me contó entonces novedades sobre David que yo no había solicitado, pero él necesitaba compartir. Papá tuvo que vender el apartamento. Las deudas eran insostenibles. Ahora alquila estudio pequeño en las afueras. Trabaja en empresa de seguros, empleo común sin responsabilidades mayores. Mamá volvió con él después de 3 meses separados, pero la relación es tensa. No sentí satisfacción vengativa ante esas noticias, tampoco lástima excesiva, solo reconocimiento de que acciones tienen consecuencias inevitables. David eligió camino de deshonestidad y codicia. Ahora habitaba resultados de esas elecciones. Yo había elegido camino diferente: inversión en comunidad, colaboración intergeneracional, dignidad recuperada. Y habitaba resultados infinitamente más satisfactorios. Él pregunta por mí. Indagué con curiosidad genuina, no nostalgia. Marcos asintió lentamente. A veces, nunca directamente, comenta cosas como «me pregunto cómo estará el viejo» o «seguro ya gastó todo en ese asilo». Creo que no sabe cómo acercarse después de todo lo que pasó. Entendía ese dilema, pero no era mi responsabilidad resolverlo. Por la tarde, Raúl Navarro llegó con documentación que habíamos estado preparando durante semanas. La venta de mi casa familiar, finalmente concretada el 5 de diciembre,
había generado 305.000 euros. Después de pagar impuestos correspondientes, quedaban 268.000 limpios. Ya tenía destino claro para esos recursos. Quiero invertir 120.000 euros adicionales en expandir Santa María Renova. Anuncié frente a Javier, Raúl y Laura Mendoza, convocados específicamente para esta reunión. Con ese capital podemos financiar réplicas del modelo en Vallecas, Tetuán y Carabanchel. Cada centro será autónomo pero compartirá filosofía y metodología probadas aquí. Laura desplegó planos preliminares para las 3 sedes nuevas. Habíamos estado trabajando discretamente durante meses, evaluando inmuebles potenciales. Cada uno requeriría entre 70 y 90.000 euros de renovación. Con los 120 míos más aportes municipales y de fundaciones colaboradoras, el financiamiento estaba garantizado. Los 148.000 restantes se dividen así, continué señalando documento que Raúl había redactado. 100.000 entran al fondo fiduciario de Marcos, asegurando su educación universitaria completa y capital inicial cuando cumpla 25. 48.000 permanecen como reserva personal mía para imprevistos médicos o emergencias. Javier me observaba con mezcla de admiración y preocupación. Alberto, estás destinando casi todo tu patrimonio a estas iniciativas. ¿No quieres guardar más para ti? Negué con convicción absoluta. Tengo 68 años, salud excelente, residencia vitalicia garantizada aquí, pensión mensual suficiente para gastos personales. No necesito acumular riqueza, necesito dejar legado que trascienda mi existencia. La expansión de Santa María Renova, a 3 distritos adicionales, representaba exactamente eso. Demostración replicable de que envejecimiento puede ser etapa productiva cuando sociedad deja de considerar a personas mayores como desechos. Cada sede tendría coordinador local, pero yo asesoraría técnicamente las 3 renovaciones. Mi experiencia seguía siendo relevante, mi conocimiento seguía siendo valioso. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y Santa María recuperara su quietud característica, salí al jardín nevado. Miré hacia el cielo estrellado pensando en Clara, mi difunta esposa. Si pudiera verme ahora, estaría orgullosa. No por el dinero invertido ni el reconocimiento recibido, sino por haber recuperado esa chispa de propósito que ella siempre valoró en mí. Pensé también en David, probablemente pasando Nochebuena en su estudio alquilado, tal vez arrepentido, tal vez aún resentido. No albergaba deseos de reconciliación forzada. Tampoco guardaba rencor activo. Simplemente había cerrado ese capítulo de mi vida y abierto otros infinitamente más gratificantes. La puerta del jardín se abrió y Marcos salió envuelto en abrigo grueso. ¿Puedo acompañarte, abuelo? Asentí haciendo espacio en el banco helado donde me había sentado. Permanecimos en silencio contemplando la nieve hasta que él habló. Quiero agradecerte por enseñarme la lección más importante, que el valor de una persona no está en su edad ni en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de seguir contribuyendo con integridad. Esa era mi verdadera herencia. No los 100.000 euros que recibiría eventualmente, sino esa comprensión profunda de que dignidad humana se construye con acciones coherentes con valores, no con acumulación de recursos ni aprobación familiar. Si Marcos internalizaba esa lección, yo había cumplido como abuelo mucho mejor de lo que cumplí como padre con David. El año que comenzaba traería nuevos desafíos. Coordinar 3 renovaciones simultáneas, capacitar coordinadores locales, documentar metodologías para futuras réplicas. Pero también traería satisfacciones. Ver más vidas transformadas, más conocimiento compartido, más dignidad recuperada para quienes sociedad había descartado prematuramente. David me abandonó intentando eliminar un problema. En realidad, me liberó para descubrir mi propósito final. Demostrar que los últimos capítulos de la vida pueden ser los más significativos cuando se escriben con autonomía, generosidad e integridad inquebrantable. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.